nacida en 1504 en Rogatín, que en ese momento pertenecía a Polonia. Hoy tiene una estatua en la ciudad donde nació. Hürrem fue llevada al harem imperial como esclava. Allí fue educada y entrenada en habilidades como la música, la poesía, la danza y las artes. Con el tiempo se convirtió en la concubina favorita de Solimán y luego se casó con él en una ceremonia oficial. Pero Hürrem no era una concubina común. Su inteligencia, astucia y encanto la llevaron a convertirse en la esposa legal de Solimán y en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La historia de amor entre Hürrem y Solimán se convirtió en leyenda. A pesar de los celos y rivalidades dentro del harem imperial, Hürrem logró mantener su posición como favorita del sultán hasta su muerte. Debido a su personalidad amable y optimista, se le dio el nombre de Hürrem, que significa alegre o sonrisa. Se convirtió en la única mujer que tenía derecho a gobernar en el Estado otomano y fue la sultana del imperio durante 30 años. Pero Hürrem no solo fue una mujer amada por el sultán, también fue una figura política astuta que influyó en las decisiones del imperio y dejó su huella en la historia otomana. Hürrem fue una figura influyente en el palacio otomano y participó activamente en asuntos políticos y sociales. Se destacó por su caridad y obras de beneficencia, incluyendo la construcción de mezquitas, puentes, escuelas y hospitales. Además, jugó un papel importante en la educación de sus hijos. Uno de ellos era Selim II, que se convirtió en sultán tras la muerte de Solimán. Pero hay dos narraciones diferentes de su llegada a Estambul. La primera historia, que es muy popular, fue capturada por los tártaros y vendida como esclava en Estambul. En ese momento, el Kanato tártaro de Crimea era un estado autónomo bajo el Imperio Otomano. Allí fue comprada por Solimán para ser una concubina en su harem. La segunda historia, ella era de origen noble ucraniano y fue enviada como un regalo al sultán por el rey de Polonia para establecer una alianza política. Como pareciaba, los embajadores europeos de la época retrataban a Hürrem como pelirroja, de ojos verdes y tez blanquecina. Su primer encuentro con Solimán se desarrolló gracias a Ayşe Hafsa Sultan, quien pudo haber enviado a Hürrem a los aposentos de Süleyman. Los embajadores venecianos que vienen a Estambul la describieron como atractiva pero no hermosa, esbelta y elegante. La combinación de sus finos rasgos rusos, su cabello roso inusual en el imperio, su delicadeza y actitud alegre debió ser cautivadora para Süleyman, quien incluso llegó a pedirla en persona. Hürrem probablemente entró en la harem imperial alrededor de los 12 a 14 años de edad, entre 1514 y 1516. Rápidamente llamó la atención de Solimán. Su espíritu alegre y temperamento lúdico le valió un nuevo nombre. En el harem de Estambul se convirtió en una rival de Mahidevran Hatun y su influencia sobre el sultán pronto se convirtió en leyenda. La historia de amor entre Hürrem y Solimán fue una leyenda también. Solimán el Magnífico se enamoró de una concubina ucraniana. Según una versión romántica, Süleyman quedó encantado con la voz de Hürrem mientras cantaba y quedó impresionado por su naturaleza despreocupada al conversar con ella. El sultán compuso este poema para Hürrem Sultán. Trono de mi mihrab solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada de rostro alegre, mi luz del día, mi corazón, mi hoja risueña, mi flor, mi dulce, mi rosa, la única que no me turba en este mundo, mi Estambul, mi Karaman, la tierra de mi Anatolia, mi amor que vale más que todo lo contenido en Roma, mi Badakhshan, mi Bagdad y mi Khorasan,
mi mujer de hermosos cabellos, mi amada de ceja curvada, mi amada de ojos peligrosos. Cantaré tus virtudes siempre. Yo, el amante de corazón atormentado. Mujibi con los ojos desbordados de lágrimas. Yo soy feliz. Co-gobernante. Su influencia fue tal que sus sucesoras también disfrutaron de un tratamiento similar. Esto dio inicio a un periodo de más de un siglo conocido como el Sultanato de las Mujeres, en el que las madres y esposas de los sultanes ejercieron un gran poder en la corte otomana. Hürrem fue una mujer altamente educada y desempeñó un papel importante en la vida política del imperio. Tenía un gran interés en los asuntos internacionales y poseía habilidades diplomáticas excepcionales. Se comunicaba libremente con embajadores de países europeos y mantenía correspondencia con gobernantes de Venecia y Persia. Además, acompañaba a Solimán en recepciones y banquetes. Dos de sus cartas al rey Segismundo II Augusto de Polonia han sobrevivido y durante su vida el Imperio Otomano mantuvo relaciones pacíficas con Polonia dentro de una alianza otomano-polaca. Junto con la carta que Hürrem envió a Segismundo II, incluyó un regalo de 2 pares de camisas y algunos cinturones y 6 pañuelos y una toalla. Las cartas también sugieren que Hürrem tenía un fuerte deseo de establecer contacto personal con el rey de su tierra natal. Debido a todos, se convirtió en una figura polémica en la historia otomana y fue acusada de conspirar y manipular contra sus rivales políticos. Los impactos de Hürrem. Nombramiento de Damat Rüstem Paşa para el cargo de Gran Visir. Mihrimah Sultan, la única hija de Hürrem Sultan, se casó con Rüstem Paşa. Rüstem era el gobernador de Diyarbakır y el tercer visir en ese momento. En 1544 fue nombrado Gran Visir y recibió el título de novio. Según fuentes otomanas, se cree que Mihrimah y Hürrem tuvieron un papel importante detrás de escena en el nombramiento de Rüstem Paşa como Gran Visir en lugar del segundo visir Divani Hüsrev Paşa. El plan para eliminar a Şehzade Mustafa. Hürrem Sultan temía que el príncipe heredero Mustafa ascendiera al trono después de Solimán. Por lo tanto, conspiró con la ayuda de su hija y yerno para desacreditar al príncipe. Siguiendo las órdenes de Hürrem, Rüstem Paşa hizo una copia del sello de Mustafa y escribió una carta al Shah de Safavid. Luego, según el escenario que diseñó fingió, atrapó supuestamente el error de Mustafa. Cuando llegó la respuesta del Shah, se la mostró a Süleyman. Con esta y otras intrigas similares, Süleyman llegó a creer que su hijo Mustafa se rebelaría contra él y trataría de quitarle el trono. Se sabe que el príncipe heredero Mustafa fue a su tienda el día de su asesinato, pensando que se reuniría con su padre. Ese día estaba vestido de blanco y estaba al tanto de las calumnias en su contra. Quería señalar su inocencia y llevaba consigo una carta en la que decía que su padre lo mataría después de su muerte y que no debía ir a la tienda de su padre. Şehzade Cihangir presenció este evento y no pudo superar el impacto emocional. Se enfermó y murió en Alepo mientras continuaba la expedición con su padre. Después de estos eventos, solo los 2 hijos de Aşık Hürrem Sultan, Şehzade Beyazıt y Şehzade Selim, quedaron como candidatos al trono. La asfixia de Ahmet Paşa. Kara Ahmet Paşa fue nombrado Gran Visir después de que Damat Rüstem Paşa fuera destituido de su cargo en 1553. Sin embargo, a su regreso de una expedición, fue declarado culpable por un edicto del sultán y ejecutado frente a la sala de suministros después de una reunión del consejo en 1555. Se cree que este incidente fue provocado para que Rüstem Paşa pudiera volver a ser nombrado Gran Visir. Se afirma que Hürrem Sultan y su hija Mihrimah Sultan estuvieron detrás de este incidente. Su muerto. Hürrem Sultan logró que sus hijos heredaran el trono y murió en Estambul 1558.
Según los registros, murió por causas naturales. Después de un gran funeral, fue enterrada en el patio de la mezquita Süleymaniye y su esposo Süleyman construyó un mausoleo sobre su tumba. Es adyacente al de Süleyman, una estructura abovedada separada en el patio de la mezquita de Süleymaniye, aunque Hürrem Sultan murió casi 8 años antes que su esposo. Después de la muerte de Hürrem Sultan, su única hija Mihrimah Sultan ocupó el cargo de valide sultán. Su hermano Selim el II le concedió oficialmente este título y se le dio el control del harén imperial. Así, sus propios hijos y hijas dominaron el imperio. Además, en 2007, los tártaros de Mariupol abrieron una mezquita en su honor. Gracias por ver este video.